Nuestro grupo de trabajo está conformado por Ángela María Vial Carvajal, Caterina Melissa Ortega Ordóñez y Juliet Vanessa Timaná Macías. Nosotros les vamos a hablar acerca de el hábitat. Abordando el concepto de hábitat e introduciéndonos un poco a la historia, el término hábitat es quizás uno de los vocablos usados de manera más arbitraria según los autores Bloch y Brennan. Es raro que los autores definan el significado de este término cuando lo usan en publicaciones y su significado debe deducirse por el contexto. Además, el término hábitat puede significar cosas distintas cuando va acompañado de otro término. Tal es el caso de tipo de hábitat, que es usado como sinónimo de asociación vegetal. Otras veces, los autores definen con claridad qué entienden por hábitat, pero luego usan este término con otro significado. Un claro ejemplo es un texto clásico de ecología por el biólogo Eugene Odum, nacido en el año 1913, muerto en el año 2002, fue uno de los más importantes promotores de la ecología contemporánea y está referido como el padre del ecosistema ecológico. Odum, en el anterior libro mencionado, define el término hábitat como: el hábitat de un organismo es el lugar donde vive o el lugar donde uno lo buscaría. En el mismo libro, en la página 260, el autor continúa con su definición de hábitat. Así pues, el hábitat de un organismo o de un grupo de organismos comprende tanto otros organismos como un medio ambiente abiótico. Mas, sin embargo, en la segunda parte del libro titulado El método del hábitat, Odum usa el término hábitat en un sentido completamente distinto. Hay en la biosfera 4 hábitats principales, a saber, marino, estuarino, de agua dulce y terrestre. Entonces podríamos decir así que no existe un consenso entre los ecólogos y los profesionales de las ciencias del ambiente respecto a la definición adecuada del término hábitat. Entonces las definiciones que nos han brindado varios autores han llamado mucho la atención porque no se ha logrado alcanzar un consenso ni unificar el significado de este término. Entonces, en el área de las ciencias biológicas se conocen al menos 4 definiciones diferentes de hábitat. Todas estas presentan en común la referencia espacial y su carácter explícito de que los hábitats son imposibles de definir en el espacio cuando no existe un componente biótico. Una primera definición formal del término hábitat aparece en el año 1970 en el Diccionario de la Lengua Española, que define al hábitat como el habitáculo. Más tarde, en la misma Real Academia de la Lengua Española, en el año 2001, reestructura el término y lo reconoce en materia de ecología como el lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Más concretamente, es la colección de recursos y condiciones necesarias para su ocupación en un espacio y tiempo dado. A continuación tenemos a Dave Garcelis, copresidente del grupo de especialistas en osos y copresidente del equipo de expertos del oso negro asiático. Dave es un científico investigador de vida silvestre en el del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota. Bueno, este científico nos da un segundo enfoque sobre el concepto de hábitat. Él lo concibe como un conjunto de características específicas del medio ambiente para los animales terrestres que es a menudo equiparada a una comunidad de plantas, asociación vegetal o al tipo de cobertura vegetal. Entonces, esta definición deja ver entre líneas la aparición de elementos bióticos que son en realidad los componentes imprescindibles del hábitat. En los últimos 50 años se incorporó una dimensión ambiental más al concepto de hábitat, introduciendo como parte fundamental la definición de factores abióticos. Siendo el concepto, según los autores, Treffet en 1964, Copperrider en 1986, el hábitat como la suma total de los factores del medio ambiente que una especie animal requiere para realizar sus funciones de supervivencia y reproducción en un área dada. Según estos dos autores, podemos considerar el hábitat como el área que proporciona apoyo directo a una especie, considerando los factores bióticos y abióticos. Esta última definición probablemente es la de mayor tendencia a ser utilizada. ¿Qué es el hábitat? El hábitat proviene del latín habitat,
del verbo habitare, que significa vivir o morar. Hay varias definiciones sobre este concepto, que con el tiempo se ha ido transformando dependiendo del autor que lo define. Poco a poco se han ido incorporando factores que anteriormente se habían ignorado. En primer lugar, se pasa de factores de un medio a condiciones apropiadas y de condiciones apropiadas a unas características específicas. Otro tema que cambia en esta discusión es el término empleado en las diferentes definiciones. Unos autores emplean el término población, otros especie y otros comunidad. El último término es el que describe Morrissonet, que define el área que ofrece los recursos y condiciones que fomentan la ocupación de una especie. Pero independientemente de todas las definiciones, nosotros consideramos que el hábitat es un lugar físico que proporciona un apoyo directo a una especie para que ésta viva, subsista, se reproduzca. Considerando también con esto los factores bióticos y abióticos como la calidad del aire, la calidad del agua, las diversas asociaciones vegetales y la orografía del terreno. La orografía es la elevación del terreno, es decir, zonas montañosas o planicies. Pero el hecho de que un hábitat sea propicio, es decir, que tenga ciertas condiciones adecuadas para una especie, no quiere decir que esta especie esté en el hábitat. Es por ello pues que dentro del concepto hábitat hay otros subconceptos, por así decirlo, los cuales son el hábitat real y el hábitat potencial. El hábitat real es un hábitat o un espacio con presencia de una especie y el hábitat potencial es un área en la cual no está presente una especie, pero que cuenta con todas las características como la calidad del aire, el agua, la asociación vegetal y todo lo que mencionamos anteriormente. Entre los tipos de hábitats se encuentra el hábitat acuático. Un hábitat acuático es todo aquel que tiene por biótopo un cuerpo de agua, y en este encontramos todas aquellas especies que tienen su cuerpo adaptado para vivir bajo el agua. Existen dos tipos de hábitats acuáticos. El primero es el hábitat marino, que son los océanos y mares, es decir, aguas saladas. Se clasifican en 4 zonas. La primera son las intermareas, zona en que el mar se conecta con la tierra firme, sea por la superficie o subterráneamente. La segunda es mar abierto, la zona más densamente poblada y de mayores temperaturas. Abarca la superficie oceánica y los primeros cientos de metros de profundidad. El fondo oceánico, zona de mayor frialdad y menor luz donde reina la arena. La zona abisal o zona béntica. Es la zona más profunda del océano ubicada en las fosas y grietas del suelo oceánico sin luz solar. Los hábitats de agua dulce. Se clasifican según los movimientos del agua en 3 tipos. El primero es humedal. El humedal es una región terrestre que se inunda durante un periodo de tiempo. El léntico son aguas quietas o de poco caudal como las lagunas, los lagos, los pantanos, los estanques y los embalses. Y el lótico, que son aguas corrientes en mayor movimiento como los ríos, riachuelos y arroyos. El hábitat aeroterrestre se caracteriza porque en ellos predomina el aire, la tierra y tienen menos cantidad de agua que los ambientes acuáticos. Los seres vivos que habitan allí están en contacto con el aire y tienen características que les permiten vivir en estas condiciones. En el hábitat aeroterrestre, la temperatura y la humedad suelen variar mucho y esto favorece a la presencia de más o menos vegetación. A su vez, la abundancia y riqueza de vegetación favorece la presencia de mayor diversidad de animales. Por este motivo, las selvas tienen mayor variedad de animales que los desiertos. Los hábitats aeroterrestres más típicos de nuestro planeta son las selvas, los bosques, los pastizales, los desiertos y las estepas. Las características de estos hábitats son el clima, que es un conjunto de condiciones ambientales como temperatura, la humedad del aire, las precipitaciones y la luz solar. Por ejemplo, si las temperaturas son altas, tendremos una zona cálida y seca. Si las temperaturas son bajas, el clima será frío y húmedo. Y otra de las características de este hábitat son los suelos, donde hay suelos arcillosos, suelos arenosos y suelos humíferos. Dentro de los tipos de hábitat se encuentra el hábitat humano.
El hábitat humano es un lugar con factores adecuados para la habitabilidad de la especie humana. Factores abióticos como el clima, la temperatura, la topografía son influyentes para nuestra supervivencia. También se incluyen los factores sociales y culturales. Hoy en día, el hábitat humano se puede clasificar por el tipo de vivienda y el entorno. Este se subdivide en hábitat rural y en hábitat urbano. Hay otras definiciones como en la arquitectura, en la que se refiere a las condiciones, a los espacios, a los interiores para ser habitados según el tipo y la función. Existen 4 categorías de escala utilizadas como punto de referencia para determinar la extensión del hábitat de ciertas especies. Esta va desde el microhábitat, que es el más pequeño, hasta los megahábitats. El microhábitat, como ya lo mencioné, es más específico, es mucho más pequeño. El mesohábitat es a una escala mediana, el macrohábitat y el megahábitat es a una escala mucho más grande. Este se hace más que todo para determinar el paisaje que para el estudio de una especie. Otra forma de caracterizar el hábitat es con el SIG, el Sistema Integrado de Información Geográfica. Este detecta por medio de teledetección, fotografía aérea o imágenes satelitales el área. Con él se puede definir las relaciones biofísicas, los espacios o los aspectos físicos y biológicos de las especies.